Bueno, señores, voy a explicarles el ejercicio que se realizó en el parcial para que pues todos queden claros en el tema. Me dijeron que habían algunos de pronto con algunas confusiones, pues vamos a tratar de explicar para que el tema quede lo suficientemente claro. Miren, el primer punto nos decía lo siguiente. El primer punto nos decía, resuelva el siguiente punto en la base de datos. La base de datos, ¿cuál es? Esta que está aquí, es toda la base de datos. ¿Ok? Pero el primer punto nos decía, organice todos los trabajadores por sociedad regional, fecha de ingreso, de la más antigua a la más reciente. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero nos dicen, primero tengamos los campos claros por los cuales vamos a organizar la base de datos, que son sociedad regional y fecha de ingreso, de la más antigua a la más reciente. Entonces, vámonos a la base de datos. Bien, e identificamos los tres campos que nos están pidiendo. Los tres campos que nos están pidiendo son sociedad, o sea, la empresa, la regional y la fecha de ingreso. Recuerden que para ordenar nosotros teníamos que seleccionar toda la tabla o toda la base de datos. ¿De acuerdo? Esa fue una clase básica que dimos por allá al inicio del semestre. Bien. Entonces, miren, recuerden muy claramente, lo que hacíamos era seleccionar toda la tabla. Marcábamos toda la tabla, comenzando de los cabezales de los campos, abarcando toda la extensión. En el menú de inicio, aquí donde estoy yo moviendo con el clic, aquí existe un botón que se llama ordenar y filtrar. ¿Qué es lo que nos están solicitando en el ejercicio? Nos están solicitando que ordenemos al mismo tiempo por tres diferentes campos. Entonces, la forma de ordenar eso es de la siguiente forma. Yo voy aquí al menú que dice ordenar y filtrar y voy a establecerle a esto un orden personalizado. ¿Y ven? Entonces, nuevamente voy aquí, inicio, y busco el icono que dice ordenar y filtrar y le especifico que voy a hacer un orden personalizado. Cuando especifico un orden personalizado, me aparece este cuadro y me dice ordenar por. Entonces yo voy a seleccionar el primer renglón que me están diciendo, que es que ordene por sociedad, o sea, la empresa. O sea, yo selecciono el campo de la empresa, ¿ok? Y me piden un segundo campo de ordenamiento de forma inmediata, que sería la regional, y por último la fecha de ingreso. Entonces yo sencillamente le digo aquí agregar nivel para que me permita generar un nuevo nivel de ordenamiento y le digo que voy a ordenar por el segundo campo que me han especificado, que en este campo será el campo regional. ¿Ok? Y posteriormente me están pidiendo un último campo que ordene al mismo tiempo, que sería la fecha de ingreso. Por fecha de ingreso, entonces selecciono el campo que se llama fecha de ingreso y me están diciendo que lo ordene de la más antigua a la más reciente. O sea, aquí en la fecha de ingreso voy a ordenar desde el más antiguo hasta el más reciente. Simplemente le doy a aceptar en el botón y de forma automática se me debe ordenar toda la tabla especificada por empresas. En este caso, miren que aquí está ordenado por empresas. Primero comienza por empresas, ok. Después me ordena directamente por regional. Entonces, miren, primero viene A6, Bogotá y Ibagué, ok. Y después viene Medellín. Cuando él encuentra este tipo de ordenamiento, que encuentra un duplicado en la segunda, aquí en el segundo renglón, pues él inmediatamente, miren lo que él me empieza a decir. Me empieza a ordenar de forma inmediata por la fecha de ingreso. Primero va la del 2002. Miren lo que aquí sí, todo lo de Medellín sí un orden completamente ascendente. Miren, 2002, 703, 2011, 706, 2011, 108, 2011, 2209, 2015 y así sucesivamente hasta terminar en el 2023. Cuando termina de ordenar lo de Medellín, él vuelve nuevamente y regresa al segundo nivel. ¿Ok? En el segundo nivel,
y al primer nivel, que encuentra una empresa que se llama Ática SAS y dentro de ese primer nivel encuentra no, acá otros campos, que son los campos que dicen Bogotá. Como aquí también hay una serie de campos repetidos, él entra aquí y empieza a ordenar nuevamente los de la empresa Ática de Bogotá por un orden ascendente. Miren lo que primero viene: 2017, 2018, 2021, 2022, 23 y así sucesivamente. Esa era la forma de ordenamiento que se estaba solicitando, ¿correcto? Creo que algunos se enredaron y algunos no sabían sencillamente cómo ordenar. Empezaron primero a ordenar por un campo aquí, empezaron a decirle aquí mismo ordene o metieron un filtro y no, se estaba hablando de un ordenamiento sucesivo y múltiple por varios campos al mismo tiempo. Recuerden que esta fue una clase que se dio en los primeros días de clase, cuando se estableció o se definió cómo era que se ordenaba eh, con diferentes campos al mismo tiempo. ¿Ok? Bueno, espero que haya quedado claro este punto. Voy a pasar al segundo punto. Aquí el segundo punto nos decía: realice 4 tablas dinámicas con la base de datos y resuelva los siguientes puntos. Para una tabla dinámica, recuerden perfectamente que yo les había comentado a todos que una tabla dinámica o un gráfico dinámico sencillamente es enfrentar algunas variables y trabajarlas como si fuera un plano cartesiano y donde se va a ilustrar de forma gráfica la información completa de la tabla. Entonces, miren, en este punto, primero tenemos que mirar la base de datos e identificar los campos que tenemos en la base de datos. Tenemos el campo nombre, empresa, regional, cargo y la fecha de ingreso, ¿correcto? Entonces aquí me están diciendo, en el primer punto de las tablas dinámicas nos dicen cuántos trabajadores tenemos en la empresa Industria Ambiental Regional de Medellín, ¿ok? O sea, nos están pidiendo que enfrentemos dos variables, que son la empresa y la regional, donde el valor que va a tener la empresa es industria ambiental y el valor que va a tener la regional es Medellín, ¿correcto? ¿Y qué se solicita? La cuenta de los trabajadores. Entonces, miren, yo voy a seleccionar toda la tabla y le voy a decir, insérteme una tabla dinámica. Lo voy a hacer en una nueva hoja de cálculo. Aquí, o sea, cuando yo le digo seleccionar, perdón, ya yo tengo aquí seleccionada toda la tabla, la extensión de la tabla, comenzando desde los cabezales de la columna y todos los campos. Cuando yo tengo eso hecho, voy sencillamente, le digo, insérteme una tabla dinámica. Lo voy a hacer en una nueva hoja de cálculo, en una hoja en blanco, para que todos puedan apreciar cómo se realiza. ¿Y qué campos son los que me están pidiendo? Los campos que me están pidiendo que enfrente, vuelvo y reviso, en mi hoja de preguntas me dicen empresa y regional, ¿correcto? Entonces yo voy, miren que aquí en la tabla dinámica yo tengo unos campos que me dicen filtros, columnas, filas y suma de valores. Recuerden que es como si fuera un plano cartesiano. Un plano cartesiano se divide en columnas o el eje vertical, y el eje vertical es el eje Y, correcto, y el eje de las filas es el eje X. O sea, esto es como si fuera X y Y, donde voy a enfrentar las dos variables. Ahora, ¿qué orden deben tener las dos variables? No, ninguno en específico, simplemente como yo las quiero enfrentar. De pronto yo quiero colocar empresa en el rango de las X. Entonces miren lo que yo hago. El campo de empresa que está aquí arriba, lo traigo hacia el campo de fila. Miren, y me empieza a mostrar algo. ¿Ok? Y me están pidiendo también el campo regional, ¿correcto? Bien. Ahora, ¿qué es lo que me están pidiendo? La suma de los cargos. Entonces yo simplemente voy y bajo los cargos aquí en suma de valores. Pero todavía a esto le hace falta algo. ¿Qué es lo que me están solicitando? Ojo, me están solicitando cuántos trabajadores hay en la empresa Industria Ambiental y en la Regional Medellín. O sea, me están diciendo que realice dentro de la empresa solamente que seleccione los que son industria ambiental y dentro de la regional los que son nada más de Medellín. O sea, para eso necesitaría definir un filtro. Entonces yo me voy aquí a filtro y me traigo las empresas y también me traigo la regional. ¿Ok? Entonces yo en empresas
me están diciendo que seleccione solamente una, que se llama industria ambiental. Entonces, miren, aquí en este punto, desmarco todas y simplemente marco industria ambiental. Y me están diciendo que en el campo de la regional, sea la regional de Medellín. Entonces, miren, yo cliqueo aquí y me aparecen todas marcadas. Y yo voy a decirle, seleccione varios elementos y las desmarco todas simplemente para tener la que me están solicitando, que es la de Medellín. Entonces, miren, ya estoy mostrando, miren lo que dice aquí, dice Empresa Industria Ambiental Regional Medellín y una suma de los cargos que están en la industria ambiental y la regional Medellín, que es un 142. Ahora miren lo que dice la pregunta. La pregunta que nos dice, ¿cuántos trabajadores existen en la industria ambiental y en la regional Medellín? Que es exactamente lo que nos están solicitando. En la empresa Industria Ambiental, en la regional Medellín, ¿cuántos cargos hay? Esto es lo que realmente se estaba solicitando en la tabla dinámica. ¿Ok? De igual manera, señores, esto está quedando grabado para que posteriormente ustedes puedan mirar la respectiva grabación y quede el tema un poco más claro. Continuemos avanzando. Me devuelvo a la segunda pregunta, donde me dice cuántos operarios básicos se tienen por cada empresa y regional. Ojo, ahora nos están preguntando, las variables que tenemos que enfrentar son la variable empresa y la variable regional, pero aquí no nos piden nada específico, o sea, nos piden completamente todo lo que estén en todas las empresas y en todas las regionales, pero sí nos están diciendo que sea un solo cargo, el cargo es operario básico. Si yo vuelvo nuevamente a mi base de datos, le voy a decir, insérteme una tabla dinámica en una nueva hoja. Listo. Voy a revisar nuevamente lo que me piden. Me piden por empresa y por regional. Entonces, miren, yo vuelvo a enfrentar nuevamente mis dos variables. Por empresa, en fila, y la regional me lo llevo a columnas. ¿Ok? ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo, vuelvo y miro cuántos operarios básicos. O sea, me están pidiendo, ojo, los cargos. Entonces, el cargo es el valor que debo mostrar aquí. Pero ojo, solamente me están pidiendo un cargo. O sea, yo debo generar un filtro para ese cargo respectivo. Me están diciendo el cargo de operario básico. Entonces yo ese cargo de operario básico me lo llevo aquí a filtro. Cuando me lo coloco en filtro, él me da la opción de que me muestre aquí arriba el cargo. Y aquí me aparecen todos los cargos. Yo le digo aquí, seleccione varios elementos, desmarco todos para poder me permita elegir el que me están diciendo y me están preguntando por un cargo que se llama operario básico. Entonces, miren, operario básico, ese es el cargo que yo voy a seleccionar. Y miren lo que aquí está. ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando solamente por el cargo de operario básico en todas las empresas y en todas las regionales. Miremos la pregunta. ¿Qué dice? ¿Cuántos operarios básicos tenemos por cada empresa y por regional? O sea, las variables globales son empresa y regional y solamente me piden el cargo que sea operario básico. Miren lo que aquí está desplegado. Todas las empresas, todas las regionales, pero solamente me va a mostrar el cargo operario básico. ¿Ok? Y me muestra un total general. Eso es lo que se solicitaba en la tabla dinámica. Miren que no es complicado, sencillamente es enfrentar o analizar las variables respectivas que nos piden con lo que se nos está solicitando. O sea, no es nada complicado, simplemente es analizar un poco lo que se está solicitando. Bueno, voy a proseguir con la tercera pregunta que está aquí, bueno, la cuarta de las tablas dinámicas. Nos dicen, ¿cuántos cargos existen y cuántos trabajadores ocupan el cargo independiente de la empresa? ¿Cuántos cargos existen en todas las empresas y cuántos trabajadores ocupan el cargo independiente? Bueno, en la base de datos hay unos cargos, ¿ok? Si ustedes aprecian, en la base de datos no hay ningún cargo que diga cargo independiente, ¿ok?
Entonces, por lo tanto, cargo independiente no va a existir. Simplemente, ustedes van a desplegar la información de cuántos cargos existen. ¿Ok? ¿Y dónde los van a desplegar? Obviamente por toda empresa y por regional. Entonces, es lo que yo vuelvo a hacer nuevamente. Voy a desplegar todos los cargos que existan por empresa y por regional. Empresa, lo dejo aquí, regional lo llevo aquí y voy a mostrar todos los posibles cargos que existan. Esto es lo que nos está pidiendo la cuarta tabla. Porque si ustedes se dan cuenta cuántos trabajadores ocupan el cargo independiente de la empresa, pues no hay ninguno que ocupe ese cargo. Entonces, si yo voy a buscar algo inexistente, pues no va a salir nada. Pero sí puedo resolver la primera parte, que es cuántos cargos existen. O sea, ustedes deben analizar la información que se les solicita. ¿Cuántos cargos existen? Ok, aquí están todos los cargos que existen. Todos los cargos que existen son esos y están estratificados en las diferentes empresas y en las diferentes regionales. ¿Ok? Bueno, voy a revisar la última pregunta de las tablas dinámicas. ¿Cuántos trabajadores tenemos organizados por temporales? O sea, nos están preguntando temporales. Entonces yo voy a mi base de datos y analizo qué es lo que me piden con ese tema de los temporales. Se supone que ustedes miran que en cargos no hay nada que nos diga temporal, pero si yo miro las empresas, vamos a bajar porque esto está ordenado alfabéticamente aquí. Entonces, miren, aquí empieza una distribución por empresas temporales. ¿Qué es lo que está solicitando la pregunta? ¿Cuántos empleados están distribuidos por temporales? ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Cuántos trabajadores tenemos organizados por temporales? Ahora, dentro de esa organización, perdón, dentro de esa organización de los temporales, obviamente está en especificado por cargos y por regionales, ¿ok? Entonces, eso es lo que debemos desplegar. Debemos desplegar por regional y por cargo los que están en la empresa temporal. Entonces, vamos a hacerlo. Yo despliego nuevamente otra tabla dinámica por regional. Vamos a voltearlo ahora y por empresa, donde me muestre los cargos, ¿cierto? Pero me están diciendo que ¿qué? Vamos a revisar la pregunta nuevamente. Por empresa temporal. Entonces, yo debería filtrar o debería generar un filtro por el campo de empresas, ¿correcto? Entonces, ese filtro por el campo de empresas, aquí está ya especificado. Y sencillamente voy aquí, ¿ok? Y le quito la selección. Perdón, me decían que qué en la pregunta. ¿Cuánto por temporales? Las empresas son las empresas temporales. Entonces, yo sencillamente voy aquí y marco todas las respectivas empresas que son temporales. Miren, temporal GeoA6, temporal GeoEcoent, GeoP, todas estas que son las temporales. Vamos a desplegarlas todas. Voy a ir chuleando aquí. Miren, temporal, 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 temporal y temporal. Bueno, entonces miren, aquí tengo ya. Está estratificado por la empresa temporal, ¿ok? En todas las regionales determinadas. ¿Y cuántos cargos existen? Por regional, pero por las empresas temporales. Y eso es lo que me están solicitando. Miren, ¿cuántos trabajadores tenemos organizados por temporales? Cuando a mí me preguntan cuántos, se habla de contabilizar. ¿Ok? Entonces estamos contando en las diferentes regionales los cargos que hay en la empresa, en todas las empresas que se llaman temporales. A ver, quiero que me contesten, por favor. ¿Están entendiendo? Estoy explicando muy pausadamente y la información pues no es complicada, la información es realmente fácil de entender. Sí, profe, sí se lo entiendo. Ok, perfecto.
Bueno, entonces la idea es esa, que el tema haya quedado lo suficientemente claro. O sea, eh, en el parcial, pues a todos les fue, si hubiera calificado bastante fuerte, pues hubiera bajado un poco las notas, pero les califiqué un poco extensivo. Creo que se dieron cuenta del tema, pero el objetivo es que todos logren entender este tema. Este tema es fundamental, señores, porque esto es lo que es analítica de datos y eso, no estamos trabajando analítica de datos en un gran contexto como Big Data. Estamos trabajando sencillamente analítica de datos en Excel, en una base de datos muy sencilla. Entonces, miren, la verdad es que este tema es bastante interesante. ¿Por qué? Y necesito que lo entiendan y lo aprendan. ¿Por qué? Porque esto es lo que en las empresas están requiriendo, ¿ok? Como yo le dije inicialmente, en las empresas ustedes no los van a llamar a hacer una suma, ni a una multiplicación, ni un cálculo básico. La mayoría de las empresas actualmente están llamando a realizar análisis de datos. Entonces, esto es lo verdaderamente importante y lo verdaderamente fuerte de una herramienta tecnológica como es el Excel. Bien. Entonces, bueno, la idea es que haya quedado claro el tema de pronto de las tablas dinámicas. Miren que no es complicado, simplemente es discernir o entender lo que le están solicitando y esas variables enfrentarlas nuevamente, repito, como si fueran un plano cartesiano e interpretar lo que ustedes les están diciendo. Bueno, entonces vamos a avanzar ahora con el otro tema que nos toca aquí, que es la función buscar v, ¿ok? Yo les dije que si tenían complicación de pronto para con la referencia hacia otra hoja, porque realmente no les alcancé a explicar cómo se hacía la referencia hacia otras hojas. Entonces, ¿yo qué les dije? Yo les dije, llévense o copien la tablita hacia la base de datos y colóquenla por aquí. Yo les dije que hicieran eso, ¿ok? Entonces, vamos a colocarla aquí. Listo, ahí la tenemos. Entonces, simplemente, ¿qué nos están solicitando aquí ahora? Vamos a pegarlo un poco más para aquí. No importa que quede pegado. Entonces, miren. Lo que nos piden aquí es simplemente que localicemos con la función buscar B. Obviamente vamos a localizar por los respectivos nombres, ¿ok? Vamos a localizar por los respectivos nombres los diferentes cargos que tienen, la fecha de ingreso respectiva, la empresa y la regional. Entonces, miren, recuerden que yo les había dicho que se usaba la función buscar V. Y la función buscar V a nosotros nos solicita cuatro parámetros diferentes. Bien, lo primero que nos solicita es el valor buscado. El valor buscado sencillamente es la congruencia o el campo que existe en común entre la tabla que yo voy a buscar y mi base de datos. Entonces, el campo común que yo logro apreciar aquí en este momento, obviamente, es el nombre o los nombres. Entonces, ¿yo qué voy a buscar? Miren, yo voy a buscar este nombre, o sea, voy a buscar esa celda. Esa celda, porque en esa celda me están diciendo que debo buscar a un señor que se llama Torres Hill Elkin. ¿Ok? Entonces, en esa posición está indicado el valor que yo voy a buscar. Listo, ya coloqué el valor buscado. Voy a mi segundo parámetro. Mi segundo parámetro me está indicando que es la matriz de la tabla. Ahora, o sea, la pregunta es, listo, voy a buscar este campo que se llama Torres Hill Elkin. Ahora, ¿dónde están los nombres que debo buscar? Los nombres que debo buscar están en la matriz de la tabla. Y la matriz de la tabla, yo voy a seleccionar toda mi matriz de la tabla. O sea, para poder buscarlo, necesito demarcar toda la extensión de la tabla o de mi base de datos. ¿Ok? Entonces, miren, determino o tomo toda la extensión de mi base de datos. Bien. Y recuerden que yo les decía que esa marcación de esa tabla matriz yo la debía fijar. ¿Por qué la debía fijar? Porque obviamente es una celda externa a donde yo estoy buscando. Y recuerden un concepto que vimos inicialmente, que toda tabla externa debe ser fijada. ¿Cómo la fijo? Con el F4. ¿Ok? Entonces miren que ya ahí la fijé. Fijé la extensión que va desde C1 hasta G1802. Punto y coma. Bien. Ahora, de aquí que me están diciendo que traiga, me están diciendo que traiga el cargo, ¿cierto? Bien.
Voy a mi tercer punto o mi tercer parámetro que me solicita la función, que es el indicador de columnas. Entonces, miren, el cargo, que es lo que me están preguntando, ¿cuántas columnas identifico yo aquí en esta base de datos o en esta tabla? Miren, una columna, dos columnas, tres columnas, cuatro columnas y cinco columnas. O sea, hay cinco columnas. Ahora, me están preguntando por el cargo. El cargo, ¿en qué columna está? Está en la cuarta columna. Miren, uno, dos, tres, cuatro. El cargo está en la cuarta columna. Por lo tanto, mi indicador de columnas o el parámetro que me está solicitando la función será el número 4, porque está en la cuarta columna. Listo, punto y coma. Bien, ahora, ¿qué valor me están pidiendo? O sea, el último parámetro es un valor que va a tomar ya sea de verdadero o de falso. Falso si es coincidencia exacta o verdadero si es coincidencia aproximada. Yo le voy a decir una coincidencia falsa. Ok, entonces miren, sucede y pasa que el cargo que me trae del señor Torres Gil Elkin es supervisor de mantenimiento. Ok, ahora busquemos, busquemos a ese señor aquí. Yo voy a hacer algo acá, Torres Torres y Elkin. Miren lo que ahí lo encontré. ¿Y qué me dice que el cargo que tiene es un supervisor de mantenimiento junior? Yo voy a revisar acá en la base de datos que me está haciendo la búsqueda y miren, el cargo que me está trayendo o el valor que me está trayendo la función buscar V es el cargo respectivo que tiene el señor Torres Gil Elkin, que es supervisor de mantenimiento junior, como ya se los acabo de mostrar en la tabla directamente. Entonces, sencillamente con esta función se hacen todas las respectivas búsquedas en una base de datos. Voy a hacer manualmente nuevamente el de la fecha de ingreso. Entonces, miren, igual, buscar V, ¿ok? ¿Qué voy a buscar? Ya sabemos que voy a buscar a este señor, el valor de este señor, ¿ok? ¿Dónde lo voy a buscar? En toda la extensión de la tabla, desde los cabezales o los nombres hasta el último campo de mi base de datos. Listo, ahí tengo seleccionada toda mi tabla de mi base de datos. Bien. ¿Y qué decíamos? Que tenía que fijarla. Listo, yo la fijo. Miren que ya la fijé con F4. Ahora, ¿qué me están pidiendo? La fecha de ingreso. Recuerden que en la tabla teníamos solamente 5 columnas. Y la fecha de ingreso está ubicada en qué columna? Miren, uno, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, mi indicador de columna será el número 5. Y tomará un valor de falso. Mírenlo, esa debe ser la fecha de ingreso del señor Torres Gil Elkin. Ahora, miremos, si yo quiero saber si realmente me está trabajando la función, hagamos una búsqueda normal y busquemos el siguiente registro. Torres Gil Elkin, mire que aquí está. Y miren la fecha que tiene, 16/07/2011. Pues vamos a confrontar esa fecha a ver si esa es la fecha real que me está trayendo. Miren, 16/07/2011. O sea, sí me está realizando una búsqueda efectiva con la función buscar V en mi base de datos. Igual lo voy a hacer con la empresa. Nuevamente, ¿qué busco? Este valor, que es el valor de H8. ¿Dónde lo busco? En mi tabla. Vuelvo nuevamente a realizar. Voy a hacerlo por tercera y cuarta vez. Listo, miren. Selecciono toda la extensión de la tabla. Y ya sabemos que la debo fijar. Bien, la tengo fijada. Ok, ahora, ¿qué indicador de columnas maneja? O sea, el tercer parámetro que me pide. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo que traiga el valor de la empresa. Ahora, la empresa, ¿en qué columna está? Se supone que está en la columna
1, 2. Está en la columna 2, por lo tanto, el indicador de columna será la número 2, ¿ok? Y le digo una coincidencia falsa. Miren lo que me trae la empresa, que es Industria Ambiental. Vamos a revisar nuevamente. En la base de datos le hago una búsqueda, a ver si es verdad lo que me está diciendo la función. Mira, aquí está Torres Hillerkin, Industria Ambiental. Industria Ambiental es la empresa en la cual trabaja el señor, que es el dato que me está trayendo la función. Y vamos a hacer lo de la regional, buscar V. Nuevamente, ¿qué valor busco? El valor de H8. ¿Dónde? Lo busco en toda mi base de datos. Selecciono nuevamente toda la extensión de mi base de datos. Pueden ser desde 1 hasta 2 millones de registros, 3 millones de registros, todos los registros que sean. La función lo va a hacer. Si trabaja para un registro, trabaja para 1 millón de registros. Por eso no hay ningún problema. Fijo nuevamente la extensión de mi tabla, ¿ok? Y me voy al tercer parámetro, que sería el indicador de columnas. La regional, bueno, simplemente me piden ahora la regional. Ahora miro en qué columna está la regional. Miren que la regional está en 1, 2 y 3 en la tercera columna. Por lo tanto, mi campo del indicador de columna será el número 3. Y le doy una referencia que toma un valor de falso. Y me dice que la regional de ese señor es Bogotá. Ahora, confrontemos a ver si es verdad que ese tipo está en Bogotá. Mírenlo, él está en Bogotá. ¿Ok? O sea, cuando yo busco a este señor, me trae todos los valores con la función buscar v, me trae todos los valores anexos a ese valor que yo estoy buscando con la función buscar v. ¿Listo? Ah, ahora, Profesor, ¿cómo una hago? pregunta. Dígame, lo escucho. Este, ¿Cuál es el último paso de la función? O sea, usted después que pone el número de la celda, pone ahí otra cosa que no Claro, entiendo. bueno, bien, te explico. Yo, ese último punto, tomo un valor que es un rango. Ese rango puede ser un rango que va a tomar dos valores exclusivamente. Va a tomar dos valores, un valor de verdadero o un valor de falso. ¿Yo qué estoy haciendo? Estoy buscando una búsqueda exacta, o sea, estoy buscando exactamente la cadena de caracteres que se llama Torres Hill Elkin, ¿ok? Pero como yo estoy haciendo una búsqueda exacta de esa cadena de caracteres, yo le digo a él que es una coincidencia exacta, por lo cual me tomo un valor en la función de falso, ¿ok? Es claro, si yo le doy ese valor de falso, él me hace una búsqueda exacta sobre ese valor, sobre esa cadena de caracteres. O sea, me va a buscar exclusivamente esta cadena de caracteres. ¿Es claro? Sí, sí, señor, gracias, sí. Ok, perfecto. Bueno, ahora los demás campos. Bueno, ya tengo la función generada para cada campo. Ahora simplemente es desplazar toda la función. Selecciono los 4 campos donde desarrollé mi función y los bajo y ya. ¿Por qué no tengo que volver a digitarlo? Sencillamente porque estoy trabajando con la celda movible. Miren, buscar B, H9. H9 estoy buscando Betancur Agudelo. ¿Ok? El número, la que sigue, ¿qué estoy haciendo? Buscar H10. H10, miren que me está marcando Ortiz Posada. O sea, me está haciendo la búsqueda de cada celda respectiva que yo le estoy diciendo. Entonces, simplemente es hacer en forma horizontal la primera línea de la función y ya yo automáticamente selecciono toda la función, la despliego hacia las demás celdas y ya automáticamente me trae todos los valores que yo necesite armar en la búsqueda. Ahora pregunto, ¿estaba difícil? No, ¿cierto? De pronto era que no habían prestado un poquitico de atención o no había quedado muy claro el tema todavía. Pero el tema es relativamente fácil, no es complicado. Y miren el poder que tiene. Miren el poder que tiene, porque miren, aquí les puse yo prácticamente una base de datos de qué, creo que tiene como unos 900 registros, ¿cierto? No, tiene 2000 y pico de registros. No, 1800 registros. Bien. Y miren lo fácil que analizamos rápidamente una información distribuida en una base de datos de 1800 registros. Que si usted le dicen, analíceme esta base de datos, mierda, se vuelve un 8 para hacer un análisis de ese tipo. Pero si usted tiene una herramienta poderosa como es una tabla dinámica, pues sencillamente
Hace un análisis rápido de las variables que le pidan o las variables que le indiquen, simplemente con accionar algunos campos. Ahora, simplemente yo le solicito una tabla dinámica, pero miren que hay otra funcionalidad. Miren, si yo le digo esto, colóqueme un gráfico dinámico sobre esa tabla, miren de forma automática lo que me genera. Vamos a generarlo por área. Vamos a insertar aquí mismo miren la gráfica que me genera. Me genera automáticamente una gráfica dinámica por cargo y por empresa. Y el verdadero poder de esto es que, por lo menos usted tiene un jefe miércoles, listo, ya me estás mostrando, por ejemplo, todas las regionales, pero ahora ven acá, muéstrame nada más las regionales de Barranquilla y Bogotá. Quiero que me elimines de la gráfica las demás regionales. Entonces, mire lo que hace usted. Usted va aquí al botón de regional y usted quita la selección de todo y simplemente le deja Barranquilla y Bogotá, que son las que su jefe le está pidiendo. Entonces, mire, le da aceptar y automáticamente ya esa gráfica cambió de manera automática. Bueno, listo, que ya yo no quiero ver la de Barranquilla y la de Bogotá. Bueno, ahora quiero mirarlas todas nuevamente, porque yo quería era mirar nada más Barranquilla y Bogotá, pero ya quiero mirar toda la gráfica nuevamente como estaba. Listo, tiene nuevamente la distribución de todos los cargos en las diferentes regionales y por diferentes empresas. Bueno, mira que ahora yo quiero ver nada más de pronto entre la regional Barranquilla, Bogotá y Cali. Listo, yo marco Barranquilla, Bogotá y Cali, pero yo quiero ver eso de pronto confrontado en las empresas que se llaman ASEI y Biólogos y Contaminación. Miren, ya automáticamente la gráfica me va cambiando a medida que yo voy variando mi selección de variables dentro de mi base de datos. O sea, aquí está realmente el poder de una tabla dinámica y de un gráfico dinámico. ¿Sí logran ver el poder que esto maneja? O sea, es una estadística. Miren lo que saqué yo. Saqué una estadística compleja de 1800 datos prácticamente en 5 minutos. Y aunque ustedes no lo crean, muchachos, por esto pagan un dineral. Ya, entonces pónganse las pilas, que esto es lo que las empresas tienden a hacer. Si usted tiene, mire, si usted trabaja de pronto en una empresa de ventas, miren este gráfico. Este gráfico perfectamente podría ser la combinación de las diferentes regionales enfrentadas con las diferentes ventas entre las diferentes regionales. Y pongamos que tengan una base de datos de todas las regionales de ventas de 5 millones de datos. O sea, miren, usted la hace rápidamente en 5 minutos y usted muestra un análisis de datos profesional. Ahora, lo estoy haciendo apenas con Excel. Ya. ¿Qué tal que yo le haga esto unos botones y le despliegue otro tipo de variables y otro tipo de cosas? Entonces ya se vuelve algo más complejo y algo mucho más profesional. Miren que estoy haciendo algo realmente sencillo. Y miren el poder que esto maneja. Estoy haciendo un análisis estadístico de 1800 datos en 5 minutos. Pregunta, ¿ha quedado claro el tema? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, muchachos, hoy no vamos a dar formación. Voy a dejar esto así. Voy a tomar una nota extra. Voy a enviar esta grabación. Esto lo estaba grabando. Los que no estuvieron aquí, voy a enviar esta grabación ahorita al grupo de WhatsApp, por favor, y que lo vean todos. Porque antes de poder seguir avanzando, yo necesito que este tema quede completamente claro. ¿Ok? Bueno, muchachos, entonces, si no tienen más preguntas, lo dejamos aquí. ¿Les parece o tienen alguna otra duda al respecto? No, profe, ya todo está claro. Ok, bueno, perfecto. Bueno, entonces muchachos, en el término de pronto de 40 minutos, les hago llegar al grupo de WhatsApp la grabación de la explicación del parcial. ¿Listo? Y por favor, les voy a requerir que lo miremos nuevamente. Voy a dejarles la grabación disponible una y otra vez para que la vean. Los que no lograron entender, que lo entiendan muy bien, porque esto es una herramienta muy poderosa y antes de poder avanzar con otro tema, yo necesito que esto quede claro. Entonces, muchachos, no es más sino agradeciéndoles la presencia del día de hoy y bueno,
nos vemos en la próxima clase, que no es hoy, ¿correcto? Entonces les voy a enviar la grabación ahorita máximo en unos 40 minutos, se las coloco en el grupo de WhatsApp para que la tengan. Y les voy a enviar de pronto un video más de cómo se elabora. Voy a poner los otros ejercicios con un video. Y en la próxima clase, pues trataremos de generar, pero de parte de ustedes allá en la formación, pues que hagamos unos ejercicios y que lo hagamos de pronto más dinámicamente. Yo voy a publicarlo ahí en la pantalla y vamos a ir llamando al azar o al que quiera salir, vaya saliendo y vamos armando los diferentes escenarios con las respectivas gráficas y los respectivos, sí, las tablas dinámicas y los respectivos gráficos. Bueno, si no es más, lo dejamos aquí. Entonces, que tengan un buen día. Hasta luego. Igual, profe. Hasta luego. Bien, ok.